Bretaña acompaña tus mejores momentos. Desde el Centro de Noticias de la Universidad Unimpao en Bogotá, esto es Noticias 7W, emisión central. Bienvenidos a esta emisión de 7W, donde hablaremos de varios temas de interés público. Y justamente vamos a tocar un tema que ha venido resonando en el sector popular, el cual es la reforma pensional. Pero antes de darle paso a nuestro periodista David Tangón, conozcamos un poco de la política actual. Donald Trump ha sido declarado ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, venciendo a Kamala Harris en varios estados clave. La campaña de Trump se caracterizó por una fuerte presencia en redes sociales y el respaldo de figuras influyentes, como lo fue la de Elon Musk. Desde el anuncio de los resultados se ha visto un giro en la composición del Senado y la Cámara de Representantes, con los republicanos asegurando la mayoría en el Senado, lo cual facilitará la confirmación de jueces y funcionarios clave en su administración. En los días posteriores, el país ha vivido tensiones políticas y se espera cambios significativos en las políticas nacionales e internacionales bajo la administración de Trump. La reforma pensional acaba de ser aprobada por la plenaria del Senado. Hablamos con nuestro experto politólogo, Lisandro Silva. Quiero empezar preguntándole, ¿cuál cree usted que será el impacto fiscal en la sostenibilidad de Colombia a mediano y largo plazo? Hay evidentemente varios estudios también que han planteado un impacto fiscal en el tiempo, ¿sí? Que digamos se plantea también es un impacto del fiscal importante, pero de alguna manera también los propulsores de la reforma, o sea, en este caso el gobierno nacional, han planteado que ese impacto fiscal, digamos que se equilibra, por llamarlo de alguna manera, en términos del impacto social que genera la reforma. Eh, es evidente que este tipo de iniciativas tienen impactos fiscales, ¿sí? Que hay que enfrentar, hay que mirar también realmente de dónde salen esos recursos. Sabemos de todas formas que dentro del sistema pensional hay unas cotizaciones también, hay como también una serie de controversia alrededor de quién controla o quién maneja más bien esos recursos y creo que todavía falta bastante por avanzar, porque si bien tenemos la, la reforma, o sea, es decir, el texto pasó en el Congreso, ¿cierto? Se hicieron una serie de modificaciones. Recordemos que el gobierno nacional había pedido, por ejemplo, en el pilar, en el pilar contributivo, que fuera hasta 4 salarios mínimos, quedó en 2.2, ¿sí? Obviamente eso, digamos, es lo normal en medio de una negociación en el legislativo. Entonces, bueno, hay como que mirar todos esos aspectos. Hay unas proyecciones más halagüeñas que otras. Hay unos sectores que obviamente se ven beneficiados y otros perjudicados. Y precisamente a partir de eso también se da la discusión. Entonces, eso siempre hay que tenerlo como en cuenta cuando uno está hablando de este tipo de cuestiones y hablando de política, ¿no? Lisandro, perfecto. Siguiendo con las preguntas, ¿qué riesgos o beneficios en dado caso ve usted como politólogo ante la reducción del papel a los fondos privados de pensiones? Nos reduce bastante además. Y obviamente también gran parte de la oposición a la reforma precisamente es de ellos, ¿sí? Y es absolutamente legítimo que lo hagan. Obviamente son perjudicados en medio de la cuestión. Es un proceso de transición eh, donde, digamos, hay unos pilares. Hay un pilar que también es de ahorro individual. Se supone que los fondos se mantienen, ¿sí? En el tiempo, pero digamos con un papel menor y un papel distinto. Es importante también ver que han existido problemas también con estos fondos, no estoy diciendo en Colombia, sino en términos del modelo del sistema, este sistema que plantea la ley 100, que es el sistema que tenemos hoy. La reforma entra en vigencia hasta el año entrante. Eh, mm,
También ha tenido problemas. En Chile precisamente se han dado una serie de problemas con estos sistemas de ahorro individual. Los defensores también, digamos, de la propuesta plantean que muchos países del mundo están pasando a sistemas de ahorro individual. Eso obviamente hay que analizarlo cada uno de manera particular y ver precisamente qué es lo que se está pasando. Eh, yo no sé hasta qué punto es bueno que el Estado maneje este tipo de cuestiones, pero acá hay un punto que es por lo menos muy importante en términos en términos de cómo está planteada la reforma, que claro, una cosa es el papel y también faltan los decretos reglamentarios, y es que esto no lo maneja el gobierno nacional. Y acá es, digamos, muy importante tener como en cuenta esa diferencia. O sea, es decir, no es una plata que el Ejecutivo va a coger para lo que quiera hacer, ¿cierto? Te estoy diciendo el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, los ministerios y lo que conforma el Poder Ejecutivo. No, estos dineros son administrados por el Banco de la República, que es un ente autónomo. Entonces, vamos a ver también en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver de alguna manera si en un cambio de gobierno no vamos a ver una contrarreforma pensional. De eso yo creo que también es algo que está dentro de las cuentas. Entonces, hay unos estudios, ¿cierto?, donde se plantea precisamente ese impacto fiscal. Eh, yo creo que también a veces caemos un poco en un error que pensar que porque es privado es mejor, a veces también es problemático. Sí, creo que de todas formas dentro de la reforma se toman unas previsiones, vamos a ver si son suficientes y cómo se maneja esta cuestión, digamos, en el tiempo. Es como el punto, ¿no? O sea, es decir, a veces entramos en unas lógicas un poco de negro-blanco, ¿sí? Y decir que entonces el Estado todo es malo per se o lo privado todo es bueno per se, a veces es un poco por lo menos insuficiente. Lisandro, quiero terminar con esta última pregunta y es la siguiente. ¿Qué efectos tendrá la informalidad laboral ante la nueva reforma? Yo pensaría que esa pregunta, más que a la reforma pensional, habría que trasladarla a la laboral, ¿no? Y allí, digamos, hay como, por lo menos del sector privado y de ciertos sectores, recuerdo, por ejemplo, a Finalco estuvieron como en una, no sé cómo llamarlo, no sé cómo se llamó, ¿cierto? Como un encuentro más bien, de Finalco, donde había una serie de personas, pues evidentemente allí ellos también son directos, ¿cómo llamarlo? No sé cuál es la palabra, es que no quiero decir afectados, no sé, pero obviamente tiene una relación directa con la reforma laboral, evidentemente. Entonces, a veces escuchamos una serie de escenarios catastrofistas, ¿cierto? Donde todo el mundo va a pasar a la informalidad. Y Colombia es un país que tiene unos niveles de informalidad además exageradísimos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso evidentemente es un debate y es un debate público. Con respecto a la reforma pensional, pensaría yo que no sé qué tanto puede afectar realmente en términos del trabajo formal o no, ¿sí? Pero un poco lo que está sobre el papel, eso también tendremos que verlo en el tiempo y digamos cómo se va a hacer a partir de de los decretos reglamentarios, es que están esos cuatro pilares, ¿no? Entonces tenemos un pilar solidario, semisolidario, contributivo, ¿sí? Y me queda el cuarto que digamos es de ahorro individual. Serían más o menos como los pilares, hasta Ujú. donde tengo entendido. Entonces, por lo tanto, ese pilar solidario también lo que busca busca darle un bonus pensional a las personas que tienen, digamos, un nivel también dentro del CISBEN. Eso tampoco es para todo el mundo. Sí, estaba mirando y está hasta el nivel C3 del CISBEN para tener ese bono después de los 65 años para los hombres y después de los 60, si no estoy mal, para las mujeres, o 57, como está planteado, digamos, el sistema hasta ahora en términos de la edad. La edad no se tocó, ¿cierto? En ninguno de los dos casos, ni en hombres ni mujeres. Creo que eso en términos sociales es positivo. Creo que también que las personas que han estado desprotegidas, y especialmente las personas mayores, pueden tener un buen
recibimiento de ese tipo de cosas. Obviamente el bono pensional es pequeño, pero bueno, pues, para cuando uno tiene una economía, digamos, tan precaria como la tienen muchos adultos mayores en este país, puede ser beneficioso. Ahora, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que está en el papel. Eso es lo que está en el papel. Vamos a ver cómo se dan ese tipo de cuestiones. Lisandro, muchas gracias por su valioso tiempo. Seguimos en estudio. La reforma pensional es un tema que de alguna manera ha venido resonando en los sectores populares. Sin embargo, esto también ha generado la polarización que hay entre las personas que pues se encuentran en pensión y demás. Cambiando de tema, justamente en la localidad de Engativá se presentó un caso de inseguridad. María José con los detalles. Así es, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un individuo intentó robar un establecimiento comercial. El incidente ocurrió el pasado 22 de agosto en el barrio París, Francia, ubicado en la localidad de Engativá. Este hecho ha generado preocupación entre los residentes por el aumento de delitos en la zona. Ese día yo estaba sola aquí en el Servientrega porque no tenía clientes y estaba pues mirando el celular. De repente fue que me llegó un muchacho, me dijo, por el huequito del mueble de Servientrega me metió una botella y me dijo, hágame el favor y me entrega toda la plata y si no le echo gasolina. Entonces yo le dije, no le voy a entregar nada. Me quedé mirándolo y entonces me dijo, no me va a entregar. Entonces le dije, no le voy a entregar. Y entonces llegó, cogió y se agachó y al momento que él se agachó, yo como tengo la alarma, entonces activé la alarma y pues él se asustó y ahí mismo cogió y salió corriendo. Eso fue lo que pasó. Y al momento que usted accionó la alarma, los vecinos vinieron a ayudarla. Pues llegaron como a los 10 minutos porque pues no sabían y llegaron y me preguntaron que qué había pasado, yo les conté, entonces yo no tenía el teléfono en esos momentos de la policía, entonces uno de ellos, de un vecino, me llamó a la policía y ellos llegaron como a los 20 minutos ya. Y yo pues los hice entrar, miraron las cámaras, miraron al muchacho y ya pues me dijeron que tocaba tener mucho cuidado y que en esos momentos pues ellos me dieron el teléfono para que cualquier cosa que llamara al instante. Y le dijeron que tuviera mucho cuidado, pero no le brindaron como un apoyo a usted en las próximas semanas de vamos a pasar. No, ellos no me brindaron eso. No, simplemente que tocaba tener cuidado, que pues cualquier cosa que llamara, pero no más. ¿Y usted, al momento que vio las cámaras, se las mostró a los vecinos reconocieron al sujeto? Yo le tomé foto y les mostré a ellos, pues para que supieran que quien de pronto que no fuera a robar en otro establecimiento, tuvieran cuidado. Eso fue lo que... ¿Y esas grabaciones de la cámara usted se las envió a la policía o son suyas? No, ellos le tomaron, ellos entraron, un policía que entró, él le tomó también foto al muchacho cuando estaba junto al mueble. ¿Y usted no siente como miedo de a diario abrir el local y que vuelva a suceder eso? Sí, porque me pueden coger a mí de pronto cuando estoy abriendo el local o cuando lo estoy cerrando, porque ahí fácilmente lo pueden coger a uno y lo meten y ya después de que lo metan, ya uno, ¿qué hace ahí? La seguridad en el barrio París, Francia, de Engativá sigue siendo un tema de preocupación para los residentes, quienes exigen medidas de seguridad más efectivas para prevenir este tipo de incidentes. Las autoridades locales han sido alertadas sobre la situación y se espera que tomen acciones para garantizar la seguridad de la comunidad. Mientras tanto, los vecinos permanecen en alerta y colaboran con las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia al responsable del intento de asalto. Gracias María José por este informe. Y William, déjame comentarte que la seguridad en Bogotá no ha estado para nada bien. Hay un 73% de aumento en casos de acoso y un 58% en casos de delitos sexuales. Y es algo que pues de alguna manera ha venido afectando la incomodidad de la ciudadanía.
ya que pues piden más presencia a las autoridades. Pero cambiando de tema, Stephanie, ¿usted ya compró paraguas? Claro que sí, William. Con estos climas en Bogotá me ha parecido muy importante comprar estos paraguas. Justamente hubo un municipio en donde se presentó una afectación debido a las lluvias. Así es, esto ocurrió en Soacha y nuestra periodista Hanna Martínez se encuentra en el lugar de los hechos. Las lluvias intensas de los últimos días han provocado severas inundaciones en varias áreas de la ciudad, afectando principalmente la avenida Terrenos. Este tramo, que es uno de los más transitados, se ha visto seriamente afectado y las consecuencias impactan tanto a los conductores como a los peatones. Varios conductores quedaron atrapados al intentar cruzar las aguas, lo que ocasionó que muchos vehículos sufrieran daños en los motores y quedaran temporalmente inutilizados. Bueno, muchas de las veces que ya ha llovido y se ha inundado pues la carretera, uno que va en su carro bien tranquilito, saliendo de la U, pues intenta cruzar por ahí, por toda esa agua que sale de las alcantarillas, que está bien paila, y pues se filtra directamente al carro y toca después sacar los tapetes, y si se mojó la silla, lavar todo el carro, y pues feo eso, ¿no? También. Es porque se supone que tiene que estar uno bien en la vía, que le garanticen a uno pues que todo sirve. Y pues quién le responde a uno después por limpiarlo y el mal olor y el mal rato y el trancón más encima. Es feo eso, ¿no? Digo yo. La situación también afecta a los peatones, quienes se ven obligados a buscar rutas alternativas o caminar por zonas inseguras. Las aguas alcanzan niveles que complican el paso de quienes intentan cruzar a pie, exponiéndose a riesgos innecesarios. No, pues considero que Soacha, a pesar de ser muy grande y de tener tanto tiempo constituida, siento que las calles todas siguen de un declive gigante. Y siento que alcantarillas, cuando llueve, todo está muy inundado. Siento que los huecos, digamos, yo conduzco carro y siento que cuando voy en carretera, pues me como al menos 2, 3 huecos. Así que pues siento que deberían de cambiar eso, al menos así que lo personal, pienso que deberían de considerar pues lo que sería la seguridad pues, civil. Las autoridades piden a los ciudadanos evitar transitar por la avenida Terreros y otras zonas afectadas mientras los equipos de emergencia trabajan en la restauración del área. Esta situación es un recordatorio de la importancia de un sistema de drenaje adecuado, especialmente en temporada de lluvias intensas. Con un esfuerzo conjunto esperamos que la ciudad pueda superar este desafío y garantizar la seguridad de todos. Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones y tomar precauciones al transitar por áreas susceptibles a inundaciones. Colombia disfruta ricostilla. Como se cocina aquí en Barranquilla, en todos los platos se pone ricostilla, en pollo sudado, sancocho de pescado, que rica lenteja también con ricostilla, en carne sudada, sancocho de bocachito, carne de pechada también con ricostilla, en cada plato que hago yo le pongo todo mi amor, lo hago con ricostilla que le da mejor sabor, en todo el Caribe nos gusta ricostilla, todas las comidas ricas con ricostilla, para los colombianos ricostilla, delicioso en todo. Tapón del Darién, la selva donde se evidencian todas las deficiencias políticas migratorias de los gobiernos de América Latina. Human Rights Watch ha realizado un nuevo informe que detalla la difícil situación que se vive en el Tapón del Darién. Según el documento, en el último año y medio han cruzado casi 700.000 personas, la mayoría rumbo a Estados Unidos. A través de su recorrido, los migrantes son víctimas de constantes abusos. Cientos han perdido la vida en un intento por huir de la situación política, social y económica que vive en varios países de Latinoamérica. Muchos de los migrantes y solicitantes de asilo son venezolanos, que cruzan huyendo de la violencia, la represión, la persecución y la crisis humanitaria que ha desatado el régimen de Nicolás Maduro. Pero eran los puntos de Turbo y Necoclí que yo creo que estaban las historias más desgarradoras que siempre se quedarán conmigo.
y las que grabé, conocimos familias que estaban enfrentando decisiones imposibles. Tendrían que o soportar la represión en riesgo de arresto en Venezuela o vivir un riesgo de violencia, explotación y agresión sexual. Colombia, además de ser el primer territorio que debe cruzar los migrantes rumbo al norte, también es el primer país de acogida para la diáspora venezolana. Sin embargo, el cambio de políticas y de gobierno ha perjudicado este flujo migratorio. Es muy triste ver una falta de responsabilidad pública, interinstitucional, para ofrecer esta respuesta. Otro de los países que cumple un rol crucial para los migrantes en este momento es Brasil. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, las solicitudes de asilo a ciudadanos venezolanos en el país han incrementado un 25%. Hemos podido ver que está aumentando la migración venezolana hacia Brasil. En el último mes un incremento de lo que parecería ser un poco más del 25%, que nos parece que da cuenta de algo de lo que ya se está viendo. Obviamente el hecho de que ahí haya todavía este reconocimiento prima facie parecería abrir, digamos, el camino a que hacia allá se esté yendo la migración. Según la organización, la ausencia de democracia, la persistente represión y la persecución política en Venezuela perpetúa la migración como una solución a las problemáticas que enfrentan los venezolanos. Entre tanto, el crimen organizado se fortalece en la selva, perpetrando los abusos más atroces que el mundo podría imaginar, en una tierra que parece ser de nadie. A finales de octubre de 2024, España enfrentó una de las peores inundaciones de su historia, provocada por una depresión aislada en Nieves Altos, también conocida como Dana. Las intensas lluvias afectaron gravemente a comunidades como Valencia, Castilla, La Mancha y Andalucía, dejando un saldo trágico de más de 220 fallecidos y decenas de desaparecidos. La fuerza del agua arrasó y causó daños significativos. Estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. La respuesta de las autoridades ha sido objeto de críticas, sin embargo, la comunidad internacional ha mostrado su solidaridad. La Unión Europea se comprometió a brindar asistencia para superar las devastadoras consecuencias de las inundaciones. Expertos advierten sobre la urgencia de tomar medidas ante el cambio climático, causante de fenómenos cada vez más extremos como este. Bueno, para mí fue muy complicado del equipo que viajó a través de la travesía del buque Escuela Gloria, fue al que más duro le dio, porque no estaba acostumbrado pues a ese movimiento constante y más que íbamos a bordo de un velero, el velero insignia de la Armada Nacional, que finalmente pues su esencia es navegar a vela y que pues de alguna manera se mueve particularmente con cualquier ola que le llegue. Entonces, para mí los primeros 5 días por lo menos fue muy complicado porque había vómito constante, tenía muchas ganas de comer, quería comer. A muchas personas las náuseas no le permiten comer, yo sí lo quería hacer porque sentía que le tenía que meter algo al cuerpo, pero aún así comía y vomitaba, llegaba, comía y vomitaba, todo era así. Durante esos 5 días, a pesar de que todos los días yo tenía que salir, estar preparado, estar en cámara, pero pues obviamente el aspecto físico también se me notaba al aire, obviamente con un color, una tonalidad de piel diferente. Antes de ir al aire pasaban sucesos también de las náuseas, de los mareos, entonces teníamos que llamar al noticiero y decir bájenos un poquito porque Esteban se maluqueó, pues finalmente era el que tenía que dar la cara a la cámara. Y bueno, ahí en adelante, esos 10 días, digamos, fueron ya de adaptación total, de adaptación al movimiento, ya no tenía ganas de vomitar, pero sí las náuseas, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, a veces me dan esas ganas de no querer hacer absolutamente nada, solamente quería entregar los informes e irme a descansar un rato al camarote.
Entonces fue difícil esa primera pierna entre Cartagena y Baltimore porque además el mar nos trató muy mal, muy mal. El mar Caribe fue muy pesado con nosotros en esa salida, entonces, pero bueno, logramos adaptar el cuerpo. Pensé que en serio ya la iba a adaptar, pero ya llegando incluso a Suecia, cuando ya llegábamos al tercer mes, otra vez el buque empieza a moverse muy duro y otra vez Esteban al pasillo de babor, como le decíamos nosotros, a vomitar porque pues no había de otra. Finalmente, cuando llegamos y yo empiezo a sentir todas esas náuseas, ese mareo, yo decía, ¿cuándo van a pasar 120 días a bordo del Gloria? Pero bueno, empecé a tomar la dinámica, pero una dinámica que era bastante fuerte, bastante dura, porque todos los días te tenías que levantar, hacer noticiero de las 6 de la mañana, hacer noticiero de las 12:30, también hacer el noticiero de las 7 de la noche. Y a pesar de eso, hacer también los informes diarios. Todos los días teníamos que generar un contenido completamente nuevo y obviamente no podíamos caer en la repetición de notas anteriores. Entonces, digamos que también empezar a adaptar la mente y decirle a la mente, hey, esta va a ser tu vida durante tus próximos 4 meses, el levantarte temprano, el acostarte tarde, el correr en la redacción de informes, en el hacer reportería, los muchachos, los realizadores en editar, en grabar. Entonces esa era la dinámica propiamente y a la que nos teníamos que acostumbrar. Obviamente también parte de nuestra experiencia a bordo del Gloria es vivir esa vida militar, ese régimen, esa disciplina, esa constancia que de alguna manera, si yo miro hacia atrás, pues obviamente el Esteban que está en estos momentos no es el mismo que se embarcó el 1 de marzo en el Embajador Flotante. Entonces, claro, muchas cosas de la vida militar fueron adaptadas a nosotros porque fuimos parte de los tripulantes también, pero además también porque nos incluimos en esa dinámica diaria, ¿sí? Sabíamos que sí o sí teníamos que hacer esa dinámica y teníamos que hacer todos esos trabajos para no aburrirnos y para no caer pues, en la monotonía también. Claro, o sea, ya llegaba un punto, no los primeros meses, porque los primeros meses para mí y para el equipo todo era nuevo, incluso para los primeros alumnos de la fase 1, recordemos que el buque Escuela Gloria tuvo 2 fases, y para la fase 1 del crucero de entrenamiento todo era nuevo. Saber conocer los zafarranchos de inundación, de incendio, de hombre al agua, de cómo se cazan las velas, de cómo se cargan las velas, de cómo se maniobra, eso para nosotros todo era nuevo. Entonces el reto fue a los 2 meses y medio después de comenzar la travesía, cuando ya llega la nueva fase, la fase 2 del crucero de entrenamiento, que evidentemente a ellos les tocaba repetir lo mismo que hicieron con la fase 1. Entonces, claro, era un tema de creatividad. Ahora, ¿qué empiezo a hacer para no caer en lo mismo? Y obviamente también para no darle el mismo contenido al televidente, porque pues obviamente si ya habíamos hecho una nota de zafarrancho de incendio, pues no valía la pena volverla a hacer 2 meses y medio después. Entonces, claro, empieza a afectar un poquito el tema de la creatividad, pero también ahí es la pericia, ¿sí?, que debe tener el equipo periodístico para sacar cosas nuevas, a pesar de que estemos viendo casi todo el tiempo lo mismo. Varias veces, sí, por ahí 3, 4 veces me fui a la cama diciendo, Dios mío, ¿qué saco mañana? ¿Qué hago mañana? Pero yo lo que digo, Diosito no abandona a sus tripulantes, y todos los días pasaba algo, y el mar es impredecible, y el día que yo decía, ¿qué voy a hacer? Esa noche el mar nos trataba mal, y yo ya decía, aquí tengo la nota del día siguiente. Que fue un momento, el momento más duro que vimos en la travesía, tal vez fue una semana completa antes de llegar a Lisboa, al paso por las Islas Azores, que nos cogió una ráfaga de vientos y una tormenta eléctrica muy grande, y que evidentemente puso en riesgo a la embarcación, a la tripulación y todo, pero que también el mensaje para los televidentes, porque pues era mi familia que me estaba viendo, eran 163 familias que estaban viendo la travesía de los que íbamos a bordo, pero también era todo Colombia los que estaban pendientes de la travesía. Entonces también era, a pesar de que vivimos esos momentos tan duros, darles como un parte de tranquilidad y no alertarlos del todo, ¿sí? Pero realmente sí vivimos momentos muy, muy complicados, porque de un momento a otro íbamos en una navegación que venía moviéndose muy fuerte, el buque escorado es cuando el buque se encuentra inclinado, entonces veníamos en esa situación,
pero de un momento a otro una ráfaga de vientos que superó los 140 kilómetros por hora los vientos nos volvió nada. No podíamos dormir, no podíamos caminar bien, no podíamos comer, no podíamos editar, no podíamos hacer muchas de las cosas a las que veníamos acostumbrados. Entonces yo creo que ese fue el momento más difícil, y otros momentos donde también empieza a jugar un poquito la fuerza mental, porque tu familiar te hace falta, tus familias te hacen falta, tus papás empiezan a enfermar y te das cuenta en alta mar y tú no puedes hacer nada. Entonces también son esas cosas que uno dice, bueno, esto de alguna manera es algo que me tiene que forjar en carácter, en todo, sí. O sea, yo creo que fue una experiencia muy, muy bonita, pero muy dura también en cuanto a eso que se vivió en alta mar. Llevamos más de 100 años refrescando lo nuestro, viendo cómo un país se llena de orgullo, que crece con la fuerza de cada pedaleada, volando para llegar más alto, cada vez más orgullosos de ser parte de la historia. Colombiana, 100 años refrescando lo nuestro. La reina del pop latinoamericano está de vuelta. Shakira acaba de anunciar su gira Las Mujeres Ya No Lloran por Latinoamérica. Acá te traemos información, fechas, precios y países en los que estará. Barranquilla, 21 de febrero de 2025 en el Estadio Metropolitano. Medellín, 23 de febrero de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot. Bogotá, 26 de febrero de 2025 en el Estadio del Campín. Y también estará en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, México, con precios desde los 300.000 pesos en adelante. La preventa de boletos se realizará el 9 de octubre de 2024, exclusivo para clientes de Experiencia Aval, y se realizará a través de la empresa Ticket. Así que no te pierdas la oportunidad de ver a Shakira en vivo. Compra tus boletos ahora. ¿Sabías que Bogotá es la ciudad de todos y de nadie? Esto debido a su diversidad cultural. Sin embargo, los bogotanos tienen algo que los identifica. William nos dará más detalles. Bogotá, capital de Colombia, fundada el 6 de agosto de 1538 por el abogado español Gonzalo Jiménez de Quesada, representa para muchos bogotanos o habitantes de otros lugares de Colombia esa razón fundamental sobre la construcción de su identidad tanto colectiva como individual, incluso también desde una perspectiva cultural. Yo me identifico con Bogotá por las puertas abiertas que significa la capital para todo el país. Me gusta que Bogotá, o como bien la llaman la nevera, abre las puertas para todos aquellos que necesiten, que migran hacia la capital y que necesiten ayuda en todos los ámbitos de su vida. Entonces creo que me identifico con Bogotá con eso, porque me gusta que mi ciudad pueda abrir las puertas para todos aquellos que lo necesitan. Me gusta mucho también su clima, su variedad, su diversidad de personas, de ámbitos, de caras que puede presentar Bogotá, y con eso me identifico y eso es lo que me gusta de la capital. Y es que Bogotá ha sido el centro de acontecimientos históricos, como en 1867, cuando se fundó la Universidad Nacional, luego de que el Congreso de aquel entonces aprobara el nuevo modelo educativo. También, otro momento en el que la historia de Colombia se dividió en dos ocurrió el 9 de abril de 1948, el día en que asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, generando que una turba de personas, dejándose llevar por la furia del momento, acabaron con una gran parte de la infraestructura de Bogotá, además de que murieron más de 2.500 personas. Esa cifra solo es de ese día, ya que el Bogotazo fue el principal detonante para que la época denominada como la violencia aumentara mucho más, dejando un saldo de 300.000 víctimas mortales entre 1945 hasta 1960, a causa del conflicto bipartidista. El grito de la independencia aquí en Colombia pues sucedió acá en Altiplano, Cundiboyacense. Ahí ya hay un primer punto de vista, y luego sigue el Bogotazo, que creo que para mi parecer son unos puntos de vista que cambian el rumbo de lo que ha sido Colombia, especialmente aquí en Bogotá. Pues ahí aparte empiezan como los primeros indicios de la época violenta de Colombia, en donde empiezan a salir las polarizaciones de los partidos y a, de alguna forma, hegemonizarse lo que va a ser de ahora en adelante en cuanto a las ideologías políticas. Bogotá es una ciudad con una amplia diversidad sociocultural, ya que también es el lugar donde surgen grandes oportunidades tanto educativas como profesionales, con 20 localidades en donde cada una cuenta una historia diferente. Por otro lado, están las plantas ancestrales utilizadas en Colombia, en este caso el rapé, quien equilibra el cuerpo, la mente y el espíritu.
El rapé, una medicina ancestral utilizada por diversas culturas indígenas de la Amazonía, está ganando popularidad a nivel mundial con sus propiedades curativas y espirituales. Este fino polvo, elaborado principalmente a partir de tabaco y otras plantas medicinales, no solo es un símbolo de conexión con la naturaleza, sino también una herramienta de autoconocimiento y sanación. Albino, un nativo del Amazonas, explica que el rapé es una conexión profunda con la naturaleza y los ancestros. Utilizan hojas de tabaco, cenizas y otras plantas medicinales, siguiendo un ritual transmitido por generaciones. El rapecito es una medicina hecha a base de tabaco, que es para direccionar, la línea pineal. Entonces, para uno conectarse con uno mismo. Y esto no tiene como le digo, no es adictivo ni nada. Al contrario, le organiza a uno la forma de pensar, le orienta más a uno. Por ejemplo, este es el rapé, es un rapé tigre de mi cultura, de mi pueblo, yo mismo yo lo hago. Es a base de tabaco, solo tabaco negro, tabaco maduro. Pues para las personas que están conociendo el rapé, yo no le puedo aplicar la misma cantidad que yo me aplico, o la mitad de la porción que yo me aplico, no puedo, porque voltearía a la persona, le daría náuseas, muchas cosas, le cogería miedo a la medicina. Entonces, a las personas que no conocen, uno les aplica el vapor, para que el cuerpo lo vaya asimilando. El proceso incluye secar las hojas, mezclarlas con ceniza y molerlas hasta obtener un polvo fino. Albino enfatiza la importancia de usarlo con respeto y conocimiento, honrando las tradiciones de las comunidades indígenas. En este caso, pues le voy a hacer una demostración cómo se aplica el rapé. Este es el proyector. La parte pequeña va en la boca y la parte más grande va en la fosa, ¿sí? Y es dependiendo de la capacidad de uno. Por ejemplo, yo me aplico X cantidad, que hasta puedo llenar esto. Primero, uno se aplica por la fosa izquierda. La fosa izquierda es para soltar. La fosa derecha, uno ya pone la intención de uno para uno recibir. Pero todo eso uno lo hace ya, cuando uno ya se aplica, pues uno ya está conectado. Y como uno está en completo silencio, entonces ahí es donde uno ya viene a meditar. Por otro lado, Albino nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestras raíces mientras nos adaptamos a nuevos entornos. Un joven que dejó atrás su tierra natal para aventurarse en la vibrante capital de Colombia, Bogotá. La transición de un entorno rural a una ciudad bullosa no fue fácil y nos comparte su experiencia, esos desafíos y aprendizajes en este viaje. Yo cuando salí de mi pueblo, salí desde muy chico, he andado harto, no he tenido casi tropiezos así con el cambio de ambiente, porque salí desde chico y desde que salí, desde que el abuelo ya me enseñó la medicina, el valor de la medicina, desde que cogí la medicina, entonces ya andé con la palabra. De pronto yo no he tenido un cambio así drástico de cambio de vida, como por ejemplo de salir de mi pueblo a la ciudad, porque he tenido la oportunidad de pronto de salir desde chico a conocer ciudades y he andado en unas partes del Brasil, del Perú, de Ecuador y siempre donde he estado pues he andado con la medicina del alma, con la medicina de la vida.
El rapé, más allá de sus beneficios terapéuticos, representa una conexión con nuestras raíces ancestrales y una invitación a explorar la sabiduría indígena. En un mundo desconectado de la naturaleza, nos ofrece una oportunidad para reconectar y sanar. ¿Sabían que el tecno nació en los 80 evolucionando y adaptándose a nuevos espacios? Andrés Tamayo nos dará más detalles. Así es, Valeria. El tecno es un género que con el paso del tiempo y también la llegada de la era tecnológica ha podido popularizarse y extenderse a otros países, ciudades y también continentes. Y esto en especial acá en Bogotá, que esta se ha vuelto una cuna de este género. Así que por eso hoy vamos a hablar de tecno, un subgénero de la electrónica que nació en principios de los 80 en Detroit, pero que actualmente es auge en Bogotá. Actualmente Bogotá se ha vuelto un epicentro del tecno en Latinoamérica, que crece cada vez más y más atrayendo a un público joven que quieren salir de lo cotidiano como lo sería la música crossover, envolviéndolos con sonidos contundentes, variados y donde se respira un ambiente de libertad e inclusión que le permite a los que siguen esta música romper esquemas y desahogarse de la cotidianidad a través de la música y el baile. Este movimiento musical, aunque lleva años en la capital bogotana, desde la pandemia ha generado un boom que ha atraído a un enorme público, haciendo que esta escena musical en los últimos tiempos haya generado eventos increíbles como lo es Baum Festival, Doom, Sensor, entre otros, y trayendo artistas internacionales como sería Brutalismo, Sarah Landry y Common Poetry. El tecno no solo ha buscado tomar escenarios grandes como escenarios, sino que también se ha tomado lugares simples como el mismo Transmilenio, parques, plazas, lugares abandonados y entre muchos otros. Este se ha distinguido también por un curioso estilo de vestimenta donde resalta la combinación de prendas dark y aesthetic, generando un estilo exótico para la vista. No solo se han formado festivales, sino que también se han consolidado discotecas en la capital como lo sería Before Club, Antisistema, Radio Berlín y Octava, que atraen un gran público con eventos desde el miércoles hasta el domingo en la mañana. Y para entender por qué Bogotá ha adoptado esta postura del tecno, también tenemos la opinión de un experto en el tema, que es el padre del tecno en Bogotá, Sónico. Y es lo mismo que es también muy geográfico, o sea, tiene que ver mucho con el clima. Digamos, si tú ves los países más fríos del mundo, la península escandinava, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen la escena de metal más radical, más... ¿Por qué? Que esa mierda ya es re fría. Sí, o sea, la gente necesita música más extrema para su headbanging, para mover el cuerpo. O sea, es que tiene sentido. Si tú lo piensas, tiene sentido. Y acá en Bogotá igual, estamos a 2.600 metros. Esta ciudad es violencia, caos, gris, tráfico, o sea, ¿qué más se puede uno esperar de esto? O sea, es la sociedad hablando, es el arte en sí hablando, y por eso aquí en Bogotá se desarrolla tanto ese género. Sencillamente queda decir que el tecno es un género y un movimiento que está transformando los espacios sociales y de interacción, en especial las fiestas en Bogotá, que asimismo también le está brindando a los jóvenes la oportunidad de tener una identidad más diversa y asimismo enriqueciendo la diversidad en nuestra capital, Bogotá. En el marco del 10º aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, la ciudad de Bogotá rinde un homenaje a uno de los más grandes escritores de la literatura mundial. Este 8 de noviembre, en el barrio San Victorino, en el corazón de la capital, fue el escenario de la inauguración de un mural de gran formato que refleja el universo mágico de 100 años de soledad y otros grandes relatos del Nobel colombiano. La obra titulada Macondo, un estado de ánimo, fue creada por los artistas Ritmo y Néstor Ortega, quienes se inspiraron en los personajes y los mundos de Gabriel García. Con 18 metros de ancho por 21 de alto, este mural invita a los transeúntes a detenerse, contemplar y, sobre todo, a soñar. El mural fue posible gracias a la convocatoria 10 años de Macondo, impulsada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que otorgó un estímulo de 50 millones de pesos al colectivo ganador para llevar a cabo esta intervención artística. Pero este no fue solo un homenaje visual. El evento también incluyó actividades culturales para acercar la literatura de Gabo a los bogotanos a través de la biblioteca itinerante de la Bibliored. Es un mural en homenaje
al Nobel Gabriel García Márquez en este 2024 que se cumplen 10 años de su fallecimiento. Se realizaron meditaciones de lectura y se distribuyeron ejemplares del libro Al viento y piezas de origami con frases célebres de sus obras. La intervención artística, que ahora adorna uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, forma parte de la estrategia de la Secretaría para transformar los espacios públicos, fomentar el sentido de la pertenencia y fortalecer el vínculo entre los habitantes y su entorno. Así, con este mural en el centro de Bogotá, el legado de Gabriel García Márquez sigue vivo, invitando a todos a sumergirse en un mundo de realismo mágico, un universo literario que nunca dejará de inspirarnos. Ven y descubre Macondo, un estado de ánimo en el corazón de Bogotá. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. Muy buenas noches y arrancamos con lo mejor en deportes haciendo un repaso de los eventos deportivos de este año. 1 para el recuerdo. Como se tenía pensado, 2024 ha sido el año de las competencias deportivas. Y es que no es para menos, más de 327 contiendas internacionales de alto nivel se registrarán para este año. Y aquí les traemos las más llamativas que se han llevado a cabo. Y arrancamos con las Olimpiadas, que a pesar del esfuerzo de nuestros atletas, la participación colombiana en los Juegos Olímpicos dejó un sabor agridulce. Obtuvimos 4 medallas, una menos que en Tokio 2020 y 4 menos que en Río 2016. La Copa América Estados Unidos 2024, donde por un gol del delantero argentino Lautaro Martínez casi tocamos la gloria. Este torneo nos dejó ver el potencial de la selección Colombia para el Mundial 2026, que se realizará en tierras norteamericanas. Tras quedar segundos, la tricolor mostró un buen fútbol, eliminando a selecciones campeonas del mundo como Uruguay. Y por supuesto, el Mundial Femenino Sub-20, que se vivió en nuestro país, cuya campeona fue la selección de Corea del Norte ante la selección de Japón. Colombia fue la quinta mejor selección del certamen. Y los deportes a motor también tuvieron protagonistas colombianos. David Alonso se coronó campeón mundial de Moto 3, una de las competencias más importantes del motociclismo. Con 11 carreras ganadas en 4 años de carrera, ha estado más de 19 veces en el podio. Toda una promesa de las dos ruedas. Ya casi termina el 2024, un gran año para el deporte colombiano. Esperamos que el siguiente sea aún mejor. Oigan, y no se despeguen, esto es 7W Sports. ¡Feliz día! Terminamos esta transmisión con un mensaje desalentador para el equipo 7W. Nuestro periodista, amigo y colega Gabriel Alejandro Quiroga Cifuentes ha fallecido lamentablemente. Una persona que le gustaba estar empapado en el periodismo, estar recorriendo cada calle haciendo sus reportajes. Una persona que además de ser un excelente ser humano, era un gran periodista. Yo recuerdo a Gabriel por ser una persona muy amorosa, muy comprendida y muy devota a los demás, siempre pendiente de los demás, queriendo saber cómo están y que de alguna forma todos nos sintiéramos bien. Además de ser una persona que le encantaba el periodismo, querer salir siempre adelante a través del periodismo, intentar hacer todo lo que se podía a través del periodismo y querer destacar a través de él. Me llevó mucho de eso. Y también, por último, el amor hacia la familia y cómo contaba sus historias, cosas que me llevaré por siempre y para siempre en mi corazón de Gabriel. Recuerdo que tuve la oportunidad de participar en uno de los videos de Palabras de un Guerrero
del canal de YouTube que tenía Gabriel. Ese canal nos dio la oportunidad de poder realizar un video y precisamente para ese video hicimos un guión anterior. Y recuerdo muy bien porque a Gabriel no le importaba como en el momento en el que estábamos, podíamos como hablar de la Biblia en cualquier momento y aún más hacer un video para compartir acerca de eso. Entonces recuerdo eso muy bien de Gabriel, de que a pesar de que estuviéramos en la universidad, podemos hablar como de cualquier cosa. De Gabo recuerdo una vez que llegó a mi clase con uno de sus diagnósticos, no era el más alentador, y me pidió explícitamente que nunca le sintiera lástima. Yo le dije, Gabriel, jamás te sentiré lástima, y por el contrario te voy a exigir mucho más. Así siguió la clase, siguió el semestre, tanto que a final de semestre me dijo, profe, se dio garra. A Gaby siempre lo voy a recordar con la admiración y el cariño que él siempre despertó en mí por lo guerrero que siempre fue y porque nos dejó una lección de vida impresionante. Nunca debemos quejarnos y debemos agradecer cada día, entendiendo que cuando lo tenemos todo en nuestras manos, muchas veces nos limitamos desde la mente. Un abrazo muy grande a toda la familia y Gabo, siempre en mi corazón. David, ¿usted qué tal es para la redacción periodística? ¿Escribe bien? ¿Cómo es en esa vuelta? Yo me considero bueno, William. Sin embargo, quiero que veas estos consejos que nos dejó nuestro periodista Gabriel Quiroga acerca de redactar una buena noticia. La mejor forma de redactar una noticia es tratar de ser imparcial y, claro, tener en cuenta los diferentes tipos de noticiero y diferentes tipos de noticia que hay. Tratar de seguir siempre la pirámide invertida, pirámide tradicional, y siempre tratar de ponerlo de forma que el lector o la audiencia entienda y que quede claro el hecho para que sirva para tomar opinión. El mejor recuerdo que tengo de Gabriel fue cuando estábamos juntos y en un momento en el que realmente no me encontraba como en ese vínculo profesional, si estudiar o no periodismo, él me dijo, Chinazo, hágale que usted va a ser un gran periodista y demás. Y justamente ese abrazo que me dio me conmovió tanto y me hizo entender que sí, que este es el camino que debo tomar, y también, aunque Gabriel ya no se encuentra con nosotros, es el camino que debemos homenajear. Desde mi perspectiva, Gabriel era una persona muy incesante en el tema del periodista. Le gustaba estar informado acerca de todo, le gustaba hablar con todos acerca de su profesión. Me quedará el mal sabor de boca ya que nos quedaba un almuerzo pendiente. Gabriel, siempre vas a estar en nuestros recuerdos y un abrazo desde donde quieras que esté. Te queremos mucho. Para terminar este homenaje, queremos compartir los gustos musicales variados de nuestro compañero, colega y periodista Gabriel Quiroga. Y justamente a continuación van a escuchar algunas de las canciones que él escuchaba cuando se encontraba en los momentos de estudio o cuando realmente se encontraba solo y quería compartirlas con nosotros. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Y ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y hasta aquí la emisión central de 7W. Hasta luego. Cuando no duermes lo suficiente, al otro día muy mal se siente. Tienes ojeras, pierdes colores, no te concentras, sientes temblores. Cuando no duermes lo suficiente, te levantas muy diferente. Piensa lento, no estás atento, y en los juegos no hay talento. Desenchúfate, chúpate, vete a descansar. 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 Desenchúfate.